A veces la espera no es un castigo, sino una preparación para algo que tu alma todavía no está lista para recibir. Esta historia real te lo va a demostrar de una manera que nunca olvidarás. Un hombre lo perdió todo en una sola tarde y se quedó sin respuestas, sin futuro visible y con un dolor tan profundo que le dolía hasta respirar. Pero justo ahí, cuando parecía que Dios había cerrado todas las puertas, algo comenzó a moverse en lo invisible. Suscríbete antes de continuar, porque este relato te va a cambiar la forma en que miras tus propias tormentas. Hace algunos años, en un pueblo tranquilo del centro de México, entre cerros de tierra rojiza y calles empedradas, vivía un hombre de nombre Rafael. No tenía títulos universitarios, ni propiedades, ni cuentas bancarias robustas, solo un taller pequeño de herrería en el patio trasero de su casa. Dos manos curtidas por el fuego y una fe inquebrantable en que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Cada madrugada encendía el fogón, calentaba el hierro hasta que brillaba rojo como el corazón de una brasa. Martillaba rejas, portones, herraduras y cruces que vendía a las familias del pueblo que necesitaban algo resistente pero accesible. Su hijo Daniel, de 10 años, lo acompañaba después de la escuela, ayudándolo a soplar el fuelle, a limpiar las herramientas, a sostener las piezas calientes con pinzas, mientras su padre las doblaba con fuerza precisa. Su esposa Beatriz trabajaba en la casa bordando manteles y servilletas que vendía en el mercado los domingos, donde ganaba apenas lo suficiente para comprar lo del mandado y pagar el gas de una casa modesta con paredes de adobe y un techo de teja que goteaba cuando llovía fuerte. Dios sabe lo que hace. Rafael repetía cada vez que los encargos escaseaban, o cuando Daniel preguntaba por qué no podían ir al parque de diversiones que había llegado al pueblo vecino. Él tiene un plan, aunque no lo veamos todavía. Beatriz asentía mientras zurcía un calcetín roto de su hijo con paciencia infinita. Confiaba en su esposo, porque él era el único hombre que conocía capaz de ver luz donde otros solo veían oscuridad. Rafael había aprendido el oficio de su padre, un herrero respetado que le enseñó que cada golpe de martillo sobre el yunque es como una oración que sube al cielo, y que cada pieza de hierro que forjas lleva un pedazo de tu honor. Por eso Rafael trabajaba con amor, con dedicación, con ese cuidado que solo tienen quienes entienden que lo importante no es cuánto ganas, sino cómo lo ganas. Nunca le robó a nadie, nunca cobró de más, nunca entregó algo mal hecho, aunque eso significara quedarse hasta la noche con las manos ampolladas, sin que nadie se lo agradeciera. Los vecinos lo respetaban. Don Pancho, el del molino, le encargaba sus herramientas porque sabía que Rafael hacía las cosas bien. Doña Remedios, la de la tienda, le pedía que le reparara las rejas cada vez que se oxidaban, y el padre Julián de la parroquia siempre decía en misa que si hubiera más hombres como Rafael, el pueblo sería distinto. Y Daniel lo admiraba con esos ojos brillantes que solo tienen los niños cuando creen que su papá es el hombre más fuerte del mundo. Pero la vida tiene una forma extraña de probar a quienes más confían. Y lo que estaba por venir no solo pondría a prueba la fe de Rafael, sino que lo llevaría al borde de la desesperación más absoluta, a ese lugar oscuro donde el alma se pregunta si vale la pena seguir creyendo cuando todo parece indicar que Dios dejó de escuchar. Un martes por la tarde, mientras Rafael martillaba una reja en su taller bajo la sombra de un árbol de mezquite, escuchó voces que venían desde la calle principal. Eran hombres que gritaban, amenazaban, cobraban algo por la fuerza. Rafael salió
y vio cómo los comerciantes del pueblo entregaban dinero con las manos temblorosas a un grupo de sujetos que recorrían cada negocio exigiendo pago por derecho de piso. Cuando llegaron frente a su casa, Rafael sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. «Te toca 1,000 pesos semanales», dijo el que parecía el jefe, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro y mirada de piedra. «Si no pagas el viernes, quemamos todo lo que tengas aquí». Rafael tragó saliva. «Yo apenas saco para comer, no tengo para pagarles eso. Entonces consíguelo porque aquí no hay excepciones, ni aunque seas el santo del pueblo». Se fueron dejando tras de sí un silencio pesado que olía a miedo y ceniza. Esa noche, Beatriz lo encontró sentado en el patio, con la cabeza entre las manos, mirando el fogón apagado, como si ahí estuviera escrita alguna respuesta. «¿Qué vamos a hacer?», susurró ella con la voz quebrada. «No lo sé», respondió él, «pero algo va a salir. Siempre sale algo». Ella quería creerle, pero por primera vez en muchos años sintió que la fe se le escurría entre los dedos como arena mojada. Al día siguiente, Rafael intentó acelerar todos los trabajos pendientes para juntar algo de dinero, pero el hierro que tenía en el taller apenas alcanzaba para 3 piezas pequeñas y los clientes le debían pagos atrasados que no llegaban. Fue a la presidencia municipal a pedir ayuda. Fue con el comandante de policía a denunciar. Fue con el padre Julián a pedirle consejo, pero las respuestas eran siempre las mismas. «No podemos hacer nada contra ellos. Son muy peligrosos. Es mejor que pagues y evites problemas». El reloj seguía corriendo, y el viernes se acercaba como una tormenta inevitable. Rafael no durmió en toda la semana. Trabajaba hasta la madrugada forjando, soldando, puliendo con la desesperación de quien sabe que el tiempo se le está acabando. Daniel lo veía desde la puerta del taller, con ojos tristes, preguntándose por qué su papá ya no sonreía, por qué ya no jugaba con él, por qué el silencio había invadido la casa como un fantasma invisible. Beatriz intentaba mantener la normalidad preparando tortillas, limpiando la casa, sonriéndole a Daniel cuando le preguntaba si todo estaba bien. Pero por las noches, cuando creía que nadie la veía, se arrodillaba frente al crucifijo que tenía colgado en su cuarto y le suplicaba con lágrimas en los ojos que protegiera a su familia, que no dejara que les pasara nada malo, que si alguien tenía que sufrir, que fuera ella, pero que no tocaran a Rafael ni a su hijo. El jueves por la noche, Rafael contó el dinero que había logrado juntar, y su corazón se desplomó. Apenas tenía 400 pesos. No alcanzaba ni para la mitad de lo que le exigían. Se sentó en el yunque frío que todavía olía a metal quemado y lloró en silencio con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. Beatriz salió al patio descalza y lo abrazó por la espalda sin decir nada, porque a veces las palabras no sirven para nada, y solo el cuerpo puede consolar lo que el alma no entiende. ¿Te gusta comentar historias que te tocan el corazón? Déjanos saber en los comentarios ¿qué pensaste hasta aquí? Porque tu voz importa. Esa madrugada, Rafael no pudo más. Salió de la casa sin hacer ruido y caminó por las calles empedradas del pueblo con las manos en los bolsillos y el alma hecha pedazos. Pasó frente a la iglesia cerrada donde las velas de la entrada parpadeaban como estrellas cansadas, frente a las casas de adobe dormidas, frente a los perros que ladraban a la distancia, y se preguntó en voz baja por qué Dios permite que la gente mala tenga tanto poder y la gente buena tenga que vivir con miedo. No encontró respuesta. Solo encontró el amanecer que llegaba lento pintando los cerros de naranja y púrpura, como si el día tampoco tuviera ganas de empezar.
Rafael regresó a casa, se lavó la cara con agua fría del tinaco y se preparó para lo inevitable, porque sabía que ese viernes su vida iba a cambiar para siempre, y no sabía si para bien o para mal. El viernes llegó con un cielo despejado que engañaba con su belleza. Rafael se levantó temprano y se paró frente a su taller, esperando lo inevitable. Beatriz le preparó café de olla, pero él no pudo tomarlo porque el nudo en la garganta no lo dejaba tragar. Daniel salió al patio descalzo y se sentó junto a él en silencio, como si supiera que ese día algo malo iba a pasar. A media mañana llegaron. El mismo grupo de hombres con la misma mirada vacía y las mismas amenazas envueltas en palabras cortantes. «¿Tienes lo que te pedimos?». Rafael extendió la mano con los billetes arrugados. «Solo tengo esto. Trabajé toda la semana, pero no me alcanzó». El jefe los contó con desprecio y los arrojó al suelo polvoriento. «Esto es una burla». Rafael se agachó para recoger los billetes, sintiendo cómo la humillación le quemaba por dentro. «Por favor, denme una semana más, yo les prometo que les pago completo». El hombre lo miró con algo que parecía diversión cruel. «Te dimos tu tiempo y no cumpliste. Ahora vas a aprender lo que pasa cuando alguien no nos respeta». Sacó un encendedor del bolsillo y uno de sus acompañantes roció gasolina sobre las maderas apiladas junto al taller y sobre el fuelle de cuero que colgaba de la pared. «No, por favor», gritó Rafael corriendo hacia ellos, pero ya era tarde. Las llamas se levantaron hambrientas, devorando años de trabajo en cuestión de segundos. Beatriz salió corriendo de la casa gritando por ayuda mientras el fuego crecía y el humo negro subía al cielo como una plegaria desesperada. Daniel lloraba abrazado a su madre sin entender por qué había hombres tan malos en el mundo. Los vecinos llegaron con cubetas de agua desde el pozo de la plaza, pero el fuego ya había consumido todo: herramientas, yunque agrietado por el calor, martillos derretidos, rejas a medio terminar, sueños convertidos en ceniza. Cuando por fin se apagó, lo único que quedaba era un montón de hierros retorcidos y el olor amargo de todo lo que alguna vez fue. Rafael se quedó parado ahí con las manos colgando a los lados, mirando las ruinas de su vida sin poder llorar, porque el dolor era tan grande que ni siquiera las lágrimas le alcanzaban para expresarlo. Don Pancho se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho, Rafael. Si necesitas algo, avísame». Pero Rafael sabía que nadie podía ayudarlo, porque nadie tenía suficiente para sí mismo y mucho menos para regalar. Esa noche, la familia cenó en silencio. Beatriz había preparado frijoles refritos con tortillas y nada más porque no había más. Daniel comió sin levantar la mirada. Rafael no probó bocado. Solo miraba el plato vacío, como si ahí estuviera escrita la respuesta a todas sus preguntas. Cuando Beatriz y Daniel se durmieron, él salió otra vez al patio y se quedó mirando las ruinas humeantes de su taller. La luna llena iluminaba los escombros como si quisiera recordarle lo que había perdido. Rafael levantó la mirada al cielo y habló en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. «Dios, no entiendo por qué me haces esto. Yo siempre te he sido fiel. Siempre he trabajado honesto. Siempre he ayudado a quien puedo. ¿Por qué me quitas todo ahora que más lo necesito?» El silencio fue la única respuesta, y ese silencio dolía más que cualquier grito. Los días siguientes fueron un infierno lento. Rafael buscó trabajo en todos lados, pero nadie quería contratar a un herrero sin herramientas. Ofreció sus servicios como ayudante en la construcción, como cargador en el mercado, como lo que fuera, pero las puertas se cerraban una tras otra. El dinero se acabó, la comida escaseaba
y la desesperación comenzó a susurrarle cosas que nunca antes había escuchado. ¿De qué sirve ser bueno si Dios no te protege? ¿Por qué seguir confiando si todo se derrumba? ¿No sería más fácil rendirse, buscar atajos, hacer lo que sea necesario para sobrevivir? Rafael apretaba los dientes intentando silenciar esas voces, pero cada día se volvían más fuertes, más tentadoras, más convincentes. La renta estaba vencida. Don Esteban, el dueño de la casa, había sido paciente, pero ya le había dado 2 avisos. Beatriz tuvo que empeñar sus aretes de oro que le había regalado su madre en su boda para comprar leche y pan. Daniel dejó de ir a la escuela porque ya no tenía dinero para las cooperaciones y porque los otros niños se burlaban de que sus zapatos estaban rotos y su mochila rota. Una tarde, mientras Rafael caminaba sin rumbo por la plaza del pueblo, se encontró con un antiguo conocido de la secundaria. Un tipo que ahora vestía botas de piel, traía cadenas de oro gruesas y manejaba una camioneta del año. «Órale, Rafael, ¿qué haces por aquí? Te ves acabado, compa». Rafael no supo qué responder. Su amigo lo invitó a comer carnitas en el restaurante de la esquina, y mientras platicaban le ofreció algo que sonaba como una salida. «Mira, sé que la estás pasando mal. Yo también estuve así hace años, pero encontré una forma de salir adelante rápido. Trabajo con gente que mueve mercancía del otro lado. No es del todo legal, pero tampoco hacemos daño a nadie. Solo necesito gente de confianza para recibir paquetes y guardarlos unos días. Te pagaría bien. Muy bien. Con lo de una semana puedes arreglar tu taller y pagar todo lo que debes». Rafael sintió cómo algo dentro de él se removía. Era tentador, era fácil, era la solución inmediata a todos sus problemas. Pensó en Beatriz con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Pensó en Daniel durmiendo con el estómago vacío. Pensó en la humillación de no poder sostener a su familia. Y por un momento, solo por un momento, estuvo a punto de decir que sí. «Déjame pensarlo», respondió sin comprometerse, pero sabiendo que ya estaba considerándolo. Esa noche le contó a Beatriz sobre la oferta sin darle detalles. Ella lo miró a los ojos y le dijo algo que le dolió más que cualquier golpe. «Si aceptas eso, ya no serás el hombre con el que me casé. Y yo prefiero pasar hambre con un hombre honesto que vivir bien con uno que perdió su alma». Rafael no respondió. Se levantó y salió al patio sintiendo cómo la batalla interna lo partía en dos. Se sentó sobre los escombros fríos de su taller y lloró con una angustia que le desgarraba el pecho. No sabía qué hacer. No sabía hacia dónde correr. No sabía si Dios todavía lo escuchaba o si estaba completamente solo en medio de la tormenta. Si quieres ver cómo termina esta historia y descubrir lo que Rafael decidió, suscríbete ahora porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Los días siguientes fueron una tortura mental. Rafael veía a su hijo pedirle dinero para comprar un cuaderno nuevo y no tener nada que darle. Veía a Beatriz estirar los frijoles con agua para que rindieran 3 días más. Veía las paredes de adobe de su casa que se cuarteaban con las lluvias, y su corazón también se cuarteaba por dentro. La tentación crecía como un monstruo que lo perseguía en sueños y en vigilia. Su amigo lo llamó 2 veces más. La oferta seguía en pie. Solo necesitaba decir que sí y todo cambiaría. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, escuchaba la voz de Beatriz diciéndole: «Ya no serás el hombre con el que me casé». Y algo dentro de él se detenía. Una noche, mientras todos dormían, Rafael salió de la casa y caminó hasta la iglesia del pueblo. La puerta estaba cerrada, pero se sentó en las escaleras de piedra bajo el cielo estrellado.
La luna brillaba tanto que podía ver su propia sombra proyectada en el atrio. Y ahí, en la soledad más absoluta, habló con Dios como nunca antes lo había hecho. Dios murmuró con la voz quebrada: «No entiendo por qué me haces esperar tanto. No entiendo por qué me quitas todo si siempre te he sido fiel. He trabajado honesto toda mi vida. He ayudado a quien he podido. He criado a mi hijo con valores. ¿Por qué me abandonas ahora que más te necesito? ¿Por qué me pruebas así?». Lloró ahí solo en la oscuridad hasta que ya no le quedaron lágrimas. Las estrellas lo miraban desde arriba, indiferentes a su dolor. El viento frío de la madrugada le pegaba en el rostro como cachetadas invisibles. Y cuando el silencio se hizo tan profundo que dolía, escuchó algo que no vino de afuera, sino de adentro. Una voz sin palabras que le decía: «Espera un poco más, confía un poco más, resiste un poco más». Rafael levantó la cabeza con los ojos hinchados y rojos. No sabía si era Dios o su propia conciencia, o el eco de las enseñanzas de su padre muerto, pero algo dentro de él se aferró a esa voz como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Se limpió las lágrimas con la manga y tomó una decisión. Al día siguiente buscó a su amigo en el restaurante donde siempre desayunaba. «No voy a aceptar tu oferta, compa. Te agradezco, pero no puedo». El tipo se encogió de hombros con indiferencia. «Tu pérdida, Rafael. Pero cuando ya no aguantes el hambre y veas a tu hijo llorar, porque no tiene que comer, vas a volver, y entonces el precio va a ser más alto». Rafael salió de ahí sintiéndose aliviado, pero también aterrado porque ahora no tenía ni siquiera esa salida falsa a la cual aferrarse. Regresó a casa caminando despacio por las calles empedradas del pueblo, sintiendo cómo cada paso le pesaba, como si llevara piedras en los zapatos. Y se preguntó si había hecho lo correcto, si Dios de verdad estaba viendo su sacrificio o si solo era un tonto que se aferraba a una fe que no servía para nada. Esa tarde don Esteban tocó la puerta. «Rafael, lo siento mucho, pero ya no puedo esperar más. Necesito que desalojen la casa para el fin de mes». Rafael asintió sin decir nada. Beatriz escuchó desde la cocina y se cubrió la boca con la mano para no llorar frente a Daniel. Ahora sí, ya no había salida. Ahora sí, todo estaba perdido. Ahora sí, Rafael tocó fondo. Las semanas que siguieron fueron las más duras de su vida. Rafael tuvo que aceptar trabajos humillantes solo para conseguir algo de comida. Cargó bultos de maíz en el molino, limpió corrales de cerdos, barrió calles bajo el sol implacable. Beatriz vendió su máquina de coser, sus manteles bordados, hasta las ollas de su cocina. Daniel dejó de preguntar por qué no había carne en la mesa, porque ya sabía la respuesta. Una mañana, mientras Rafael barría la plaza del pueblo, un anciano se acercó caminando con paso lento apoyado en un bastón. Llevaba sombrero de palma desgastado, camisa de manta blanca y una mirada serena que contrastaba con todo el caos que rodeaba a Rafael. «Disculpe, joven, estoy buscando a alguien que trabaje el hierro. Me dijeron que usted era el mejor herrero del pueblo». Rafael dejó la escoba recargada en la pared y señaló hacia donde antes estaba su taller. «Como ve, don, ya no tengo con qué trabajar. Perdí todo hace 2 meses». El anciano observó los escombros quemados que todavía manchaban el patio y asintió con calma. «¿Y si yo le consigo las herramientas y el material me haría un trabajo?» Rafael lo miró incrédulo. «No tengo cómo pagarle eso, don. No le estoy pidiendo que me pague, le estoy pidiendo que trabaje». Gabriel sintió cómo algo en su pecho se aflojaba. «¿Por qué haría eso por mí?
porque hace muchos años alguien hizo lo mismo por mí cuando lo había perdido todo, y me enseñó que los milagros no caen del cielo como la lluvia. Los construyen las manos de quienes todavía creen. 3 días después, el anciano regresó con una camioneta vieja llena de herramientas usadas pero funcionales, un yunque pequeño, martillos, tenazas, hierro en varilla, carbón para el fogón, todo lo necesario para volver a empezar. Rafael no podía creerlo. Se arrodilló en el suelo y lloró de gratitud. Beatriz salió corriendo de la casa y abrazó al anciano que sonreía con ternura. Daniel corrió a tocar las herramientas como si fueran tesoros. «Solo le pido una cosa», dijo el anciano antes de irse. «Cuando usted esté bien y vea a alguien en la misma situación, haga lo mismo. Así se multiplica la fe, así se paga la bondad, pasándola adelante. ¿Cómo se llama usted, don, para poder agradecerle siempre?» El viejo sonrió. «Me llamo Ezequiel, pero mi nombre no importa. Lo que importa es lo que va a hacer usted con esta segunda oportunidad». Rafael trabajó día y noche como nunca antes. Armó rejas, portones, herraduras, cruces con una dedicación que nacía del agradecimiento más profundo. Los clientes comenzaron a regresar atraídos por la fama de que Rafael había vuelto. Las ventas mejoraron y poco a poco la vida volvió a tomar forma. Pagó la renta atrasada, compró comida, le regaló zapatos nuevos a Daniel. Pero algo había cambiado en Rafael. Ya no trabajaba solo por dinero. Trabajaba con propósito. Cada clavo que forjaba era una oración. Cada pieza que entregaba era un testimonio de que Dios no abandona a quien espera con fe. Aprendió que la espera no era el problema, sino la escuela donde Dios lo estaba preparando para algo más grande. Meses después, mientras Rafael martillaba una cruz de hierro forjado para la iglesia del pueblo, recibió una visita inesperada. Era el presidente municipal acompañado de 2 hombres de traje. Rafael los recibió con las manos sucias de carbón y el rostro sudoroso. «Don Rafael, necesitamos hablar con usted». El presidente le explicó que el gobierno estatal estaba buscando artesanos para un proyecto de rescate de oficios tradicionales. Querían contratar a herreros que trabajaran con técnicas antiguas para hacer piezas decorativas que se venderían en todo el país y en el extranjero. Alguien recomendó su nombre. El trabajo es por 3 años con sueldo fijo, prestaciones y capacitación. Rafael no supo qué decir. Era más de lo que jamás había soñado. Beatriz salió de la casa al escuchar las voces y cuando le contaron se cubrió la boca con las manos para no gritar de emoción. Daniel abrazó a su padre por la cintura, pero Rafael no gritó de alegría ni saltó de emoción. Solo cerró los ojos, levantó el rostro al cielo y murmuró gracias. Ese trabajo le permitió reconstruir su taller más grande y mejor que antes, contratar a 2 ayudantes del pueblo que necesitaban empleo y abrir una pequeña escuela de herrería para jóvenes sin recursos. Rafael no se quedó con la bendición. La multiplicó, la sembró, la convirtió en oportunidad para otros. Porque había aprendido que cuando Dios te hace esperar, no es para negarte algo, sino para enseñarte a valorarlo, para prepararte para recibirlo con las manos correctas, con el corazón correcto, con el propósito correcto. 1 año después, don Ezequiel regresó al pueblo. Rafael lo vio caminando por la plaza y corrió a abrazarlo. «Venga, don, quiero enseñarle algo». Lo llevó a su taller donde ahora trabajaban 5 personas. Le mostró la escuela donde enseñaba a 8 jóvenes el oficio. Le presentó a una familia a la que le había regalado un juego de muebles de hierro, forjado porque habían perdido todo en un incendio. Don Ezequiel lo miró con los ojos brillantes. «¿Ve por qué valió la pena esperar?»
Rafael asintió con lágrimas en los ojos. Ahora lo entiendo, Don. Dios no me dio lo que yo pedía cuando yo lo pedía. Me lo dio cuando estuve listo para usarlo bien. La espera no fue castigo, fue escuela. El anciano le puso una mano en el hombro. Y ahora usted es maestro de otros que también están esperando. Años después, un periodista del periódico regional fue a entrevistar a Rafael para un reportaje sobre artesanos exitosos. ¿Cuál fue el secreto de su éxito, don Rafael? Él sonrió con esa humildad que solo tienen quienes han tocado fondo. No fue éxito, fue resistencia. Dios no me abandonó cuando lo perdí todo. Me estaba preparando para algo que yo todavía no podía ver. La espera dolió, pero me transformó. El periodista escribió esas palabras y el reportaje se publicó en el periódico. Muchas personas lo leyeron y algunos incluso fueron a buscarlo para pedirle consejo. Rafael los recibía en su taller. Les ofrecía agua fresca, les escuchaba con paciencia y les decía siempre lo mismo. Si estás esperando algo de Dios, no te rindas. No porque Él te deba algo, sino porque tú te debes a ti mismo ver quién puedes llegar a ser en la espera. Ahí es donde se forja el carácter como se forja el hierro, con fuego y golpes. Una noche, mientras cerraba el taller, Rafael encontró una caja de madera que había guardado desde el día del incendio. Dentro estaban las cenizas de su primer yunque, el que se había agrietado con el fuego. Las había guardado no por masoquismo, sino por memoria, para recordar de dónde venía, para no olvidar que todo lo que tenía ahora había nacido de esa destrucción. Beatriz se acercó por detrás y lo abrazó. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, preguntó ella. ¿Qué? Que ya no le tienes miedo a perder. Porque sabes que aunque todo se queme otra vez, Dios te va a levantar. Rafael asintió. Y mientras caminaban juntos hacia la casa bajo un cielo lleno de estrellas, supo que su historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez habían esperado en la oscuridad sin saber si volvería la luz. Era de todos los que habían confiado cuando no tenían razones para hacerlo. Era de todos los que habían aprendido que la espera no es el final, sino el principio de algo más grande. Porque a veces Dios te hace esperar tanto no porque te haya olvidado, sino porque te está preparando para algo que tu versión actual todavía no podría sostener. Te hace esperar para que crezcas, para que aprendas, para que te conviertas en alguien capaz de recibir sin perder la humildad, capaz de tener sin olvidar de dónde vienes, capaz de ayudar, porque sabes lo que es necesitar. Y si tú que estás viendo esto ahora mismo estás en medio de una espera que te duele, que te desespera, que te hace dudar de todo lo que creías, déjame decirte algo. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios no se olvidó de ti, solo está esperando que estés listo. Y cuando llegue tu momento, y créeme que va a llegar, entenderás por qué tardó tanto. Entenderás que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada día sin respuestas, fue necesario para convertirte en quien necesitas ser. Así que no sueltes la fe, no abandones la espera, no te rindas ahora que estás tan cerca. Porque al final, la recompensa no es solo lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Y eso nadie te lo puede quitar, nunca. Ahora, antes de irte, déjame preguntarte esto. ¿Qué estás esperando en este momento de tu vida? ¿Y qué crees que Dios te está enseñando en esa espera? Déjalo en los comentarios, porque tu historia también importa y puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias que no solo entretienen, sino que transforman. Comparte este video con alguien que esté pasando por un tiempo difícil.
Y cuando termines, haz clic en el siguiente video que te recomendamos, porque ahí encontrarás otra historia real que te va a mostrar cómo Dios convierte el dolor en propósito. Gracias por llegar hasta aquí. Tu presencia no fue casualidad, fue parte del plan. Y recuerda siempre que la espera tiene sentido aunque todavía no lo veas. Confía, resiste y prepárate para recibir lo que ya está en camino.